Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, uno que ha estado dando vueltas por todo internet y que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el culebru superíndice 3N turco protagonizado por dos de las estrellas brillantes de la televisión superíndice 3N, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Lo que leyeron es correcto. Vamos a hablar de su romance o mejor dicho del juicio, que parece haber desatado su relación superíndice 3N y su posterior ruptura. Un juicio que no se llevó superíndice 3 a cabo en una sala de tribunales, sino en la implacable corte de opinión superíndice 3N pública, donde los veredictos se dictan a trabu copyright S de la X, comentarios y sares. Antes de que empecemos con todo este drama, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gusta el chismecito jugoso, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que me dejen en los comentarios sus opiniones sobre toda esta situación superíndice 3N. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Quiero saber si ustedes también copyright N sintieron esa desilusión superíndice 3N cuando se anunció superíndice 3 la ruptura, si tenuan un bando preferido, y lo es importante si creen que la presión superíndice 3N medio tica tuvo algo que ver con el final de esta historia. Ahora preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. No solo vamos a repasar los hechos conocidos, sino que vamos a profundizar en el contexto cultural turco, las dinamicas de las relaciones en el mundo del espectáculo y el impacto psicolu superíndice 3 jico de la fama en una relación superíndice 3N. Como saben, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, además de ser dos bellezas turcas que conquistan las pantallas, fueron la pareja del momento. Su química en la exitosa serie Senu con diéresis al cap, traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un romance de la vida real que hizo suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Y no solo eso, convirtió superíndice 3 a la serie en un fenómeno superíndice 3 meno global. La gente se enganchó superíndice 3 no solo a la trama, sino a la magia que irradiaban Hande y Kerem juntos. Era la pareja perfecta, guapos, exitosos, con una química innegable. Parecua un cuento de hadas. Desde el momento en que confirmaron su relación superíndice 3N, las redes sociales estallaron. Cada foto, cada vídeo, cada aparición superíndice 3N pública era una noticia mundial. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada detalle de sus interacciones, y más menos aban con un felices para siempre. Incluso crearon hashtags como almohadilla anker que se volvieron tendencia global cada vez que aparecían juntos. Imagínense el poder de influencia que tenuan. Las marcas los queruan para promocionar sus productos, las revistas de moda los queruan en sus portadas, y las cadenas de televisión superíndice 3N competúan por tenerlos en sus programas. Era la pareja de oro. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, los rumores de una crisis comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Los fans se negaban a aceptar que el cuento de hadas podría estar llegando a su fin. Crearon campañas en redes sociales para demostrar su apoyo, analizaron fotos y vídeos en busca de señales de que todo seguía bien, e incluso llegaron a enviar mensajes directamente a Hande y Kerem pidió copyright dándoles que negaran los rumores. Era una desesperación superíndice 3N colectiva. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. Fue como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N y, en muchos casos, de enojo. El hashtag almohadilla anker hizo ver se volvió superíndice 3 tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos. Y aquí es donde comienza el juicio del que hablo vamos en el título. No se trata de un juicio legal, por supuesto, sino de un juicio mediático y social que se desató superíndice 3 tras la ruptura. La separación superíndice 3N de Hande y Kerem no fue una ruptura silenciosa y discreta. Fue una explosión superíndice 3N de noticias, rumores, especulaciones y acusaciones que inundaron los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales. Fue una cobertura mediática implacable donde cada detalle, por muy insignificante que fuera, se analizaba y se exageraba. ¿Copyright para su superíndice 3 realmente?
¿Por qué copyright se separaron? Esa es la pregunta del MIU superíndice 3N. Y como suele suceder en estos casos, la verdad es difícil de determinar. Ninguno de los dos ha dado una versión superíndice 3N oficial y detallada de los motivos de la ruptura. Han sido muy discretos al respecto, lo cual, en mi opinión, superíndice 3N, es lo muy sensato. En el mundo del espectáculo a veces menos es muy Exponer los detalles íntimos de una relación superíndice 3N solo sirve para alimentar el morbo y el escándalo. Mantener la privacidad es una forma de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Pero claro, la falta de información superíndice 3N oficial no impidió superíndice 3 que se desataran todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos apuntaron a las agendas apretadas de ambos, que les impedían pasar tiempo juntos. En el mundo del espectáculo, el tiempo es un bien escaso. Los rodajes son largos y exigentes, los viajes son frecuentes y las obligaciones profesionales a menudo consumen gran parte del día. Mantener una relación superíndice 3N en esas condiciones requiere un esfuerzo extra y una gran comprensión superíndice 3N por parte de ambos. Otros hablaron de diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus planes de futuro. A veces simplemente las personas no son compatibles a largo plazo. Pueden tener diferentes valores, diferentes objetivos, diferentes formas de ver la vida. Y aunque se amen, esas diferencias pueden ser demasiado grandes para superarlas. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidad, que como siempre son los muy jugosos y los que muy pido se propagan. La infidelidad es un tema recurrente en el mundo del espectáculo. La fama, la atención superíndice 3N constante, las tentaciones que surgen a cada paso, pueden poner a prueba la fidelidad de cualquier persona. Pero en muchos casos, los rumores de infidelidad son solo eso, rumores. No hay pruebas, no hay confirmación superíndice 3N, pero el chisme ya es tu sembrado y el dao más menos o es tu de hecho. Se dijo que Kerem ha sido visto con otra mujer, que Ande estaba interesada en otro actor. En fin, un sinfín de chismes que en su mayoría carecuan de fundamento. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, la verdad a veces importa poco. Lo que importa es el escándalo, el drama y la polu copyright mica. Y los medios de comunicación superíndice 3N, muchas veces, están interesados en vender titulares que en contar la verdad. Pero el juicio no se limita superíndice 3 a los rumores y las especulaciones. Los fans también copyright N jugaron un papel importante en este drama. Muchos se sintieron traicionados por la ruptura de la pareja. Habían invertido tanto tiempo y energía en apoyar su relación superíndice 3N, que no podían aceptar que todo hubiera terminado. Para muchos fans, la relación superíndice 3N de Ande y Kerem era más que un simple romance de celebridades. Era una fuente de inspiración superíndice 3N, una prueba de que el amor verdadero existía, una esperanza de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Y cuando esa ilusión superíndice 3N se rompió superíndice 3, sintieron que algo valioso se había perdido. Y comenzaron a criticar a ambos actores, a culparlos por la ruptura y a defender a su favorito. Se crearon bandos, los que apoyaban a Ande y los que apoyaban a Kerem. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se lanzaban insultos, acusaciones y todo tipo de comentarios negativos. Era una guerra virtual, donde los fans luchaban por defender su verdad, sin importar el dao más menos o que pudieran causar. Fue una situación superíndice 3N muy triste y lamentable. Berceu superíndice 3 modos personas que se habían amado se convertían en objeto de críticas y ataques era realmente doloroso. Y lo peor de todo, es que nadie sabía realmente lo que había pasado. Todos estaban opinando y juzgando sin tener la información superíndice 3N completa. En el anonimato de las redes sociales, muchas personas se sienten con el derecho de opinar sobre la vida de los DMUDS, sin tener en cuenta las consecuencias de sus palabras. Olvidan que detrás de la pantalla hay personas reales, con sentimientos y emociones. Además, el juicio también copyright N tuvo un impacto en sus carreras profesionales. Algunos fans se negaron a seguir viendo sus series y películas. Otros los criticaron por seguir trabajando juntos, a pesar de haber terminado su relación superíndice 3N.
Fue una situación superíndice 3N muy difícil para ambos, que tuvieron que lidiar con la presión superíndice 3N mediática y con las críticas de los fans mientras intentaban seguir adelante con sus vidas. Imaginen tener que trabajar con tu expareja, sabiendo que todo el mundo estuvo observando cada uno de tus movimientos, analizando cada mirada, cada gesto. Es una presión superíndice 3N enorme, que puede afectar el rendimiento profesional y el bienestar emocional. Lo cierto es que la ruptura de Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin nos dejó superíndice 3 una gran lección superíndice 3N. Nos recordó superíndice 3 que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden terminar. Que las personas cambian, que los sentimientos se desvanecen y que a veces, simplemente, las cosas no funcionan. Y no hay que avergonzarse de ello. Las rupturas son parte de la vida, y a veces son necesarias para que las personas puedan crecer y encontrar su propio camino. También copyright N nos enseu más menos su condiéresis superíndice 3 sobre el poder de las redes sociales y sobre CEU superíndice 3 mola opinión superíndice 3 N pública puede afectar la vida de las personas. Nos demostró superíndice 3 que es importante ser respetuosos y comprensivos, incluso cuando no estamos de acuerdo con las decisiones de los Demun S. Antes de escribir un comentario negativo, antes de juzgar a alguien, deberíamos ponernos en su lugar e intentar entender su situación superíndice 3N. Y sobre todo nos recordó superíndice 3 que no debemos idealizar a las celebridades. Son personas como nosotros con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. No son personajes de cuentos de hadas y sus vidas no son perfectas. La fama puede dar una apariencia de felicidad y perfección superíndice 3N, pero la realidad es mucho más compleja. Han pasado ya varios aún más menosos desde la ruptura de Ande y Kerem, y ambos han seguido adelante con sus vidas. Han continuado trabajando en sus carreras, han encontrado el amor en otras personas y han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y seguir brillando. Han demostrado que son personas resilientes, capaces de aprender de sus errores y de seguir adelante, a pesar de las dificultades. Ande ha participado en varios proyectos exitosos y ha seguido consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Su talento y su belleza la han convertido en un referente para muchas superíndice 3 venes alrededor del mundo. Ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, que es una actriz talentosa y comprometida con su trabajo. Kerem también copyright N ha seguido trabajando en su carrera actoral y ha demostrado su versatilidad en diferentes copyright neros. Su carisma y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más queridos por el público. Ha demostrado que es un actor con talento y que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y aunque su relación superíndice 3N haya terminado, el legado de Senu con diéresis al Capm y el recuerdo de su romance siguen vivos en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Su historia nos enseu más menos su con diéresis superíndice 3 sobre el amor, la pasión superíndice 3N, la ilusión superíndice 3N y la decepción superíndice 3N. Y aunque el final no haya sido el que todos esperábamos, su historia siempre será recordada como una de las más intensas y apasionadas de la televisión superíndice 3N turca. Una historia que a pesar de su final agridulce nos recordó superíndice 3 el poder del amor y la magia de la televisión superíndice 3N. En resumen, el juicio a Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin por su romance y posterior ruptura nos muestra la complejidad de las relaciones en el ojo público, el impacto de las redes sociales y la importancia del respeto y la comprensión superíndice 3N. Su historia, aunque con un final agridulce, sigue siendo un recordatorio de que incluso los cuentos de hadas pueden tener giros inesperados. Y que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y seguir adelante, a pesar de las dificultades. Y bien, mi gente bonita, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por el culebro superíndice 3N turco de Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Me encantará saber qué copyright opinan sobre toda esta situación superíndice 3N. ¿Creen que los fans fueron demasiado duros con ellos? ¿Creen que deberían haber dado explicaciones sobre su ruptura? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me gustaría saber si ustedes creen que la fama es un factor determinante en el fracaso de muchas relaciones en el mundo del espectáculo, si creen que los fans tienen derecho a opinar sobre la vida privada de las celebridades, y si creen que Ande y Kerem tomaron la decisión superíndice 3N correcta al mantener la privacidad sobre los motivos de su ruptura. Muchísimas gracias por ver este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden darle like si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Los espero en Instagram, Twitter y Facebook para seguir comentando sobre este y otros temas de Interu Copyright S. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chismecito es bueno pero con respeto.